Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre inquilinos morosos, cómo prevenirlos y cómo actuar una vez los tenemos ya dentro de nuestra propiedad. Vamos a ello. Un inquilino moroso es aquel que no paga su renta que le pertoca según contrato para con nosotros. Hay formas de prevenirlo, evidentemente no puedes obligarle a pagar en el caso de que un inquilino no pueda pagar, pero sí puedes prevenir qué tipo de perfil de inquilino pues va a ser mejor o peor pagador, ¿no? En este sentido, para ello existen diversas formas de prevenir eso. Primero de todo, pues sería saber qué tipo de contratos tiene, qué tipo de, si está en alguna lista de morosidad, etcétera. ¿Cómo podemos saber todo esto? Pues haciendo un seguro de impagos cuando se trate de vivienda, aunque no lo vayamos a emitir, aunque no lo vayamos a contratar, nos van a decir si ese inquilino pues puede o no puede ser asegurado, y si no puede ser asegurado pues es un indicador muy malo de que esa persona pues probablemente no nos acabe pagando en nuestro mes a mes. Luego hay otra opción para, por ejemplo, cuando vamos a alquilar habitaciones o vamos a alquilar un local o una oficina, ya que los seguros de impago en su mayoría son para viviendas, para habitaciones no existe y para locales y oficinas existen algunos casos determinados. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Pues bueno, existe lo que es la lista de morosidad de inquilinos o la lista de morosidad de estudio de inquilino de Idealista, que ofrecen este servicio, la verdad, y te puedes saber un poco cuál es el estado de esas listas en cuanto al inquilino se refiera. Además, que luego esto os lo enseñaré para que veáis un poco lo que ofrece, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si tenemos un inquilino que no nos paga, ¿no? Tenemos allí pues un inquilino que es moroso, que no está al día y a ver qué podemos hacer o cómo debemos actuar en el caso de no tener contratado ningún tipo de seguro de impagos o de defensa jurídica del contrato de arrendamiento. Recordar que cuando tengamos contratados en los seguros de hogar la defensa jurídica hace referencia a lo que es el inmueble, no a un contrato de arrendamiento. Para que cubra a los abogados de un contrato de arrendamiento con el inquilino, tiene que poner expresamente defensa jurídica de contrato de arrendamiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces os voy a enseñar aquí de Idealista un artículo que es muy interesante que habla sobre el tema de impagos. Me estoy reduciendo aquí para que se me vea bien toda la pantalla y vamos al artículo, ¿no? Entonces, si vamos aquí al artículo, vemos requerimiento de pago. Lo primero que hay que hacer para echar a un inquilino moroso. Está clarísimo que lo primero que vamos a hacer es un burofax donde nosotros pues damos constancia escrita y legal de que existe ese problema, de que no hay un pago recurrente o de que nos debe dinero, para decirlo más claro al agua, y poder luego pues proceder con todo lo demás, incluida la demanda, ¿no? Evidentemente, dice el artículo, la mayor preocupación para los propietarios de viviendas en alquiler es que el arrendatario deje de pagar las rentas. El requerimiento de pago es la primera acción a realizar para hacer frente a los inquilinos morosos. Y eso es verdad, lo primero que hemos de hacer es notificar al inquilino que nos debe dinero, que él ya lo sabe, pero nosotros se lo hemos de notificar, y no solamente por las vías tradicionales, como pueden ser WhatsApp, puede ser una llamada, etcétera, sino un burofax es algo que a nivel legal nos va a ayudar mucho para la posterior demanda. ¿Y qué es el requerimiento de este pago del alquiler? ¿No? Pues es el requerimiento del pago, es una comunicación por parte del propietario de una vivienda para que el inquilino pague las cantidades que debe del arrendamiento, ya sean mensualidades u otros gastos como pueden ser tasas, suministros. Por ejemplo, si el inquilino por contrato se encarga de pagar el impuesto de basuras y no te lo quiere pagar, pues también tendríamos que hacer una acción parecida. Es el primer paso a realizar cuando se producen los impagos y sirve para intentar solventar la situación de una forma amistosa y extrajudicial. La mejor forma de hacerla es mediante burofax, ya que deja constancia fehaciente de la voluntad del propietario por cobrar las cantidades adeudadas. En el requerimiento debe aparecer el importe que debe el inquilino al propietario y el plazo que tiene para pagarlo, que normalmente es de 30 días. Antes de interponer una demanda por impago.
¿Y qué debe aparecer, ¿no?, en este requerimiento de pago? Pues debe de aparecer sí o sí, para que tenga plena validez jurídica, los datos del propietario, del que sea el propietario, los datos del inquilino moroso, los datos del contrato de alquiler, la fecha en la que se hizo, información del inmueble, etcétera, referencia catastral, todo ese tipo de información sobre el inmueble, el dinero que se debe, el plazo para pagar las cantidades adeudadas, que hemos dicho que es de 30 días, y la firma del propietario. ¿Para qué sirve hacer esta comunicación, no? Pues tiene múltiples ventajas frente a los inquilinos morosos. Primero de todo, sirve como aviso, un aviso ya fuerte, ya no es un WhatsApp, ya no es una llamada, es cuidado que voy a empezar una vía judicial, abogados, etcétera, preocúpate de verdad, ¿no? Y entonces, pues de esta manera, con un burofax damos un poco de seriedad al asunto y podemos hacer que el inquilino pues pague o solucione la situación, si puede, antes de llegar a esa situación, ¿no? Es una prueba de incumplimiento del contrato por parte del arrendador y servirá para el posterior juicio. Y nos asegura al propietario la continuación del procedimiento de desahucio, no pudiendo el inquilino enervar la acción. Si nosotros no enviamos la burofax y no damos 30 días y lo hacemos todo así, pues el inquilino podría enervar la acción de desahucio. Cuidado, ¿no? Entonces es muy importante. Y es fundamental para reclamar los intereses moratorios durante los impagos. Evidentemente, como que hay unos impagos y hay un interés legal del dinero que tú no has tenido, pues tendrá que pagar eso también si se lo reclamas. ¿Qué pasa si el inquilino moroso no paga con el requerimiento de pago? O sea, no paga cuando le enviamos el burofax. Pues si pasados esos 30 días desde que recibe el requerimiento de pago, el inquilino no contesta ni paga las cantidades adeudadas, el propietario podremos interponer una demanda y empezar el proceso de desahucio sin que el moroso pueda echarse atrás. Aquí tienen un modelo de requerimiento de pago de burofax que está muy bien, es parecido al que envían también las compañías aseguradoras junto con sus abogados cuando hay un problema de impagos, ¿no? Entonces se pone, pues como hemos mencionado antes, la fecha, los datos del arrendador, los datos del inquilino, el número de teléfono, etcétera. Y le comunicamos: por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación a las cantidades adeudadas en concepto de alquiler y gastos derivadas del contrato de arrendamiento de la vivienda de la fecha tal, suscrito por usted, e incorporamos los datos de coarrendatario en el caso de que exista. O sea, en el caso de que no sea solo un inquilino, sino que sean más, se ponen aquí. Si hay una avalista, también lo ponemos aquí. Como bien saben, desde el mes tal se vienen produciendo impagos de la renta del alquiler, como de los gastos X en el caso de que los haya, por ejemplo, impuesto de basuras, tasas, suministros, y a continuación podrá encontrar el desglose de las cantidades adeudadas hasta la fecha. Alquiler, gastos, bla, 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 y lo vas tuneando según cada caso, ¿no? Es por ello que por medio de la presente procedemos a requerir el pago de la cantidad adeudada hasta la fecha, que asciende al total de tantos euros en el improrrogable plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la presente comunicación. Aquí puedes poner 10, puedes poner 30, lo normal son 30 días. De no procederse al pago, le informamos que nos veremos obligados a adoptar las medidas judiciales oportunas que a tal efecto establece la legislación vigente. Asimismo, le informamos que como consecuencia de los impagos de las rentas y los gastos que han tenido lugar, sus datos personales podrán ser cedidos al fichero de solvencia patrimonial negativo gestionado por base de datos de morosidad inmobiliaria SLU. Para poder hacer esto, en el contrato es muy importante poner una cláusula. Si tú esto no lo puedes hacer por ley de protección de datos, porque le dices, oye, que te voy a poner un fichero. Cuidado, para poder ponerlo en este tipo de ficheros, hemos de poner una cláusula en nuestros contratos de arrendamiento que ponga expresamente que en el caso de morosidad, nosotros le pondremos incluir en un fichero de morosidad. Luego veremos también un ejemplo de esta cláusula, que es muy importante poner, para poder luego tener más fuerza en el caso de algún impago, ¿no? En caso de incorporación de sus datos de impagos en un fichero de solvencia patrimonial negativo, usted recibirá en el plazo máximo de un mes desde la inscripción de la deuda una comunicación del titular de dicho fichero informándole que la incorporación de sus datos personales en el mismo. Sin otro particular, quedamos a la espera de sus noticias. ¿Cómo cobrar de un inquilino moroso? Pues lo primero es mandar este burofax y darles el plazo para ver si las pagan.
Si el inquilino pues no contesta ni se pone al día con sus obligaciones económicas, no tendremos otra opción que ir a juicio y que demandarle. ¿Y cuánto se tarda en echar a un inquilino moroso? Pues bueno, el tiempo medio para echar a un inquilino moroso en España es de unos 8 meses, ¿no? Depende de cada caso, puede ser más extenso y puede llevar alrededor de un año. ¿Y cuánto tiempo puedo estar sin pagar el alquiler en el 2022? Pues un mes. Desde la primera mensualidad que no pagues, el propietario, respaldado por la ley, podrá iniciar las acciones pertinentes para echarle de la casa y no pagar la renta es incumplimiento de contrato. Antiguamente eran 2 meses, a partir de hace poquito pues ya es un mes y a partir de un mes ya podemos actuar. ¿Qué más? Recordar, evidentemente, teniendo en cuenta que puedes tardar de 8 meses a un año de media en echar al inquilino, cuando contratamos un seguro de impagos, yo recomiendo siempre poner o 9 meses o 12 meses de impagos de renta, ya que tú puedes seleccionar qué periodo de impagos quieres contratar, ¿no? 9 o 12 meses está bien, está la opción de 6 meses de impagos, yo recomendaría 9 meses al menos para estar completamente tranquilos. ¿Y si el inquilino pues no tiene contrato porque hicimos un contrato verbal o lo que sea? Pues en este caso también actuaremos de la misma manera y le enviaremos el requerimiento de pago con la cantidad y el plazo para pagar la deuda, para poder luego iniciar un proceso igual que el otro. Entonces, llevando a lo de la cláusula que tendríamos que poner para poder incluirlos luego en las listas de morosidad, ¿no? En este caso, pues tendríamos que poner esta clausulita que pone protección de datos, inclusión en fichero de morosidad. Los datos personales que el inquilino facilite durante la relación contractual serán tratados por el propietario con la finalidad de gestionar el contrato de arrendamiento y sobre la base de dicha relación contractual. El propietario no comunicará los datos personales del inquilino a terceros, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. Entonces luego hay una segunda cláusula, el propietario informa al inquilino que en caso de impago de las cantidades de la renta, sus datos personales podrán ser cedidos al fichero de solvencia patrimonial negativo gestionado por la base de datos de morosidad inmobiliaria SLU, en base al interés legítimo de prevención del fraude. Esta cláusula, os pongo los links aquí abajo del vídeo para que podáis acceder a todos estos artículos y podáis echarle un ojo, que siempre está muy bueno, incluso para copiar esta clausulita que tenemos aquí y poder incluirla en nuestros contratos de alquiler, que siempre viene bien, la verdad, estar protegidos y contra mejor hagamos el contrato, más protegidos estaremos. Entonces, os dejaré los links abajo para vuestra facilidad. Entonces, ¿cómo saber si un inquilino es moroso, no? Nosotros también, antes de coger al inquilino, que puede ser una opción para nuestra vivienda que tenemos en alquiler, tenemos la opción de seguro de impagos, como he mencionado al principio, pero luego si queremos, también podemos hacerles firmar una autorización para hacer una consulta en un fichero que ofrece aquí a través de Idealista de morosidad, donde nos dice pues todos los datos en estos sitios, a ver cómo están referentes a esa persona. Pues morosidad inmobiliaria, morosidad general, registro de impagos judiciales, ficheros de aseguradoras, ficheros de blanqueo de capitales, deuda bancaria y probabilidad de impago. Y entonces ellos pues ofrecen este informe que lo descubrí el otro día pues por 4,90 €, que es algo que está muy bien y ya os digo, sobre todo para el tema por ejemplo de habitaciones, que no existe un seguro de impagos y nosotros no podemos consultar ante una aseguradora para ver si ese inquilino es bueno, es malo, etcétera. Y hay habitaciones en grandes ciudades pues que el alquiler pueden ser 700 € perfectamente, ¿no? Tener en cuenta que hay mucha gente que también pues falsifica contratos de trabajo, falsifica nóminas y todo eso nosotros, aunque las pidamos, aunque las consultemos, nosotros si no tenemos accesos a todos estos datos, contrastar si esa nómina es verdadera o es falsa, la opción es llamar a la empresa y probablemente la empresa por ley de protección de datos no va a poder decirte nada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos estas herramientas a nuestra disposición con las que podemos ir jugando e ir viendo con el tiempo qué inquilino nos conviene más y qué inquilino nos conviene menos. Y este informe, ¿cómo es? Pues mira, aquí hay un ejemplo que tienen ellos colgados por curiosidad.
Consulta de morosidad, por ejemplo, de Javier Pérez Montes, que no sé si existe, con DNI que seguro que no, número de petición la 1, y nos dice, morosidad según las fuentes consultadas. En el BDMI, ¿no? Pues no existen. ICIRET, no existe tampoco. Sí que consta información, perdona. Contrato de obra, 100 euros a julio de 2020. Vale. Registro de impagos judiciales. Pues no existen datos en esta base que indiquen que es moroso. En Badexcook by Experian, ¿no? Que esto, si volvemos atrás, podemos ver un poco lo que era, ¿no? Badexcook, deuda bancaria y probabilidad de impago. Vale. Pues vemos que está a nivel amarillo. Deuda notificada de entre 300 y 1000 euros. ¿No? Y el amarillo es la B, entonces es un riesgo medio. Vale. Ficheros de aseguradoras. No consta, pues, que sea moroso en ninguna aseguradora. Ficheros de blanqueo de capitales. Consta información. Leer la siguiente página para más detalles. Este fichero incluye información de diversas fuentes que estudian noticias negativas, cargos públicos, personas públicas, informes de terrorismo, sanciones y órdenes de búsquedas. Sí, es una persona expuesta públicamente. Sujeto investigado por un delito de corrupción de altos directivos de una empresa pública asociada con la venta irregular de armas. Toma. Fotografías, te pone hasta una fotito de la persona y vemos un poquito, pues, las sanciones que tiene también, ¿no? Exministro del Poder Popular para la Educación, expresidente de la Comisión Presidencial de la Legítima Asamblea Nacional Constituyente y responsable de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela a través de su papel en la conducción del establecimiento de Legítima Asamblea Constituyente. Toma. Bueno, ya vemos un poquito, ¿no? Cómo actuar cuando tenemos inquilinos morosos y una forma más, ¿no?, de prevenir el coger un inquilino, pues, que no nos convenga o que nos vaya a dar problemas. He creído interesante estos artículos, aparte van muy relacionados el uno con el otro. Y nada, como que los he encontrado, os los enseño yo por aquí para que podáis tomar nota y protegeros más ante los inquilinos morosos o malos o... Y digo malos porque hay algunos que sí que van con mala intención, que ya no tienen intención de pagar, salvo cuando es una persona que realmente, pues, quiere pagar y luego no puede. Son dos tipos diferentes de personas. Además, cuando os encontréis con estos casos en vuestros alquileres, ya veréis que una persona respecto a la otra es muy diferente en el trato, ¿no? Una directamente te coge el teléfono y te va diciendo y nunca va a bloquearte y siempre va a estar con la intención de pagar. Y la otra directamente va a bloquearte o va a pasar de tu cara olímpicamente y haz lo que quieras, apáñate, que yo voy a estar aquí viviendo a la Bartola, ¿no? Son dos casos muy diferentes de inquilinos. Encontrar el primer inquilino es lo mejor, un inquilino que tenga toda la intención desde siempre, desde el principio, de pagarte, pero que luego por causas ajenas a su voluntad, pues oye, pobre persona, debe dejar de pagarte porque si no, no come, ¿no? Son dos casos muy diferentes y realmente lo notaréis. Cuando sea este primer caso de una persona buena que está tal, pues siempre se puede intentar dar facilidad de cobro, facilidades de repercutir quizás un mes en los siguientes, algún descuento puntual durante un determinado tiempo, si siempre os viene pagando desde siempre con regularidad. Con los inquilinos que pagan y se portan bien, yo me porto bien. Y con los que son, pues, malvados y peligrosos y destroza a todos, pues con esos quizás hay que tener un poquito más de mano dura, porque si no es un problema al corto plazo, ya no al largo plazo, dentro de ese inmueble. Y sobre todo si lo alquilamos amueblado, ya que puede empezar a destrozar lo que tenemos y a vender lo que hay allí dentro, incluso a subalquilar habitaciones ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin nada más que añadir, como siempre, nos vamos viendo.